Arranco. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar en Trelew, una ciudad que tiene una historia muy importante desde el punto de vista de las tradiciones combativas de la clase trabajadora, del pueblo pobre, las tradiciones combativas del movimiento estudiantil. Ayer, por ejemplo, tuve la posibilidad de conocer, era una de las cosas que me interesaba también del viaje, conocer los lugares emblemáticos donde se produjo la fuga directamente del penal de Rawson y donde tuvo lugar un hecho tan terrible y tan dramático como fue la masacre de Trelew. Es decir, desde un punto de vista es una enorme tradición, hay una enorme tradición de lucha y una enorme tradición, también estuvimos charlando un poco alrededor del Trelewazo, que ocurrió unos 20 días después directamente de la masacre, sobre la cual yo tenía un conocimiento muy general, pero bueno, ayer pude conocer un poco más. Entonces, en primer lugar, gracias por la invitación porque creo, digamos, que es un lugar en el cual hay una tradición de lucha que a veces está rescatada. Yo vengo a hablarles un poco, en la medida que podamos, digamos, de otra tradición muy general, que es la tradición de lo que yo titulé un poco en general la Córdoba revolucionaria. Es una tradición de combate de la clase trabajadora que protagonizó un enorme proceso de movilización y de lucha obrera y popular entre 1969 y 1976, entre el Cordobazo y el golpe de genocidio de 1976, que vino a cerrar un periodo de enorme movilización revolucionaria en la Argentina. A mí me parece importante rescatar la tradición de Córdoba, de este periodo de Córdoba, que fue parte de un proceso a nivel nacional, porque en última instancia creo que nosotros, los que somos militantes socialistas revolucionarios, tenemos una tarea que es la de rescatar la historia de la clase trabajadora y el pueblo pobre. Supongo que algunos la conocen, hay una frase muy conocida de Rodolfo Walsh, que escribió precisamente 15 días después del Cordobazo, que dice que las clases dominantes han intentado que los trabajadores y los pueblos no tengan historia, que cada lucha empiece de cero, que no haya un punto de partida en el cual cada nuevo ciclo de proceso de lucha y movilización se inicie. Bueno, yo creo que desde un punto de vista, hacer historiografía desde la izquierda, hacer historiografía desde una posición marxista, desde una posición socialista y revolucionaria, tiene uno de los primeros objetivos, es aportar a que las clases subalternas, a que la clase trabajadora, que el pueblo pobre o incluso el movimiento estudiantil tengan una historia de combate, de lucha, de tradiciones, tengan una historia que les permita pelear por la emancipación social, que les permita darse el objetivo de terminar con un sistema como el capitalista, que es un sistema en una decadencia permanente desde el punto de vista social, en una decadencia que ustedes la ven hoy en la destrucción ambiental, por ejemplo, que está literalmente destruyendo el planeta, en una decadencia que, por ejemplo, implica que millones de personas o miles de millones de personas en el mundo vivan en la pobreza extrema o, por ejemplo, no tengan para alimentarse o padezcan hambre. Entonces, nosotros los socialistas peleamos por una sociedad de distinto tipo y no creemos que el capitalismo sea un sistema que hoy por hoy pueda mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías populares. Ese es también el intento directamente de retomar las tradiciones de lucha de la clase trabajadora, retomar las tradiciones de Córdoba en este caso y otras luchas con el objetivo de pensar el futuro y pensar el presente. No tenemos mucho tiempo, así que yo no voy a extenderme directamente en lo que está pasando hoy en la Argentina. Que creo que es... ¿Qué pasó? Se caía, bien. No voy a extenderme, digamos, o sea, todos sabemos directamente que acaba de ganar las elecciones nacionales a una ultraderecha que en su programa directamente plantea atacar las condiciones de vida del pueblo trabajador, que entre quienes integran el gobierno básicamente incluye a gente que reivindica la última dictadura genocida. Entonces, el punto que es, si nosotros de las lecciones del pasado podemos prepararnos, sacar conclusiones para actuar en el presente y para prepararnos para intervenir en esos escenarios que se van a dar a futuro, digamos. O sea, la Argentina en los próximos años va a ser una Argentina que va a estar signada por la lucha de clases, va a estar signada por enfrentamientos, por los intentos de la clase dominante de ordenar el país en función de sus propios intereses y por la resistencia del pueblo trabajador para evitar que eso ocurra. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, una parte importante de nuestro intento de extraer lecciones va con ese objetivo, trabaja para el objetivo de prepararnos para los combates por venir ahora, inmediatamente. Entonces, dicho esto, como introducción muy general, voy a referirme a tres aspectos que están abordados en el libro.
En primer lugar, el libro lo que intenta es dar cuenta del origen del cordobazo. No del origen, sino del carácter revolucionario del cordobazo. Hay muchos debates en la historiografía sobre el cordobazo, sobre lo que abordó el periodo, alrededor de cuál fue el carácter del cordobazo, si fue espontáneo, si fue organizado, qué alcance tuvo. Lo que yo intento en el libro es mostrar la enorme potencialidad revolucionaria del cordobazo en dos terrenos. Por un lado, en el enfrentamiento en las calles. Muchos de ustedes sabrán que el cordobazo implicó un levantamiento revolucionario en el cual el pueblo trabajador, el movimiento estudiantil y sectores del pueblo pobre combatieron alrededor de 48 horas contra las fuerzas policiales, las derrotaron e impusieron una situación en la cual la ciudad directamente quedó en manos del pueblo trabajador. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, ese proceso fue un enorme levantamiento popular. Al mismo tiempo, el cordobazo lo que generó fue un cambio muy profundo en la conciencia de sectores importantes de la clase trabajadora que habían sido los protagonistas de los combates. ¿Qué quiere decir un cambio muy importante? Que en cuestión de horas, en el calor del combate, en el enfrentamiento con las fuerzas policiales, un sector muy importante del pueblo trabajador tomó conciencia que tenía una fuerza social que de la cual no era consciente hasta ese momento. Descubrió que tenía la potencialidad de tomar el territorio, enfrentar en las calles a las fuerzas policiales y desde ese punto de vista apropiarse de la ciudad. Ese cambio en la conciencia, esa transformación muy profunda en la conciencia se va a trasladar en el periodo siguiente a las grandes fábricas, se va a trasladar a las grandes empresas automotrices como Iveco, como Fiat, como Renault. Es decir, grandes concentraciones automotrices donde trabajaban decenas de miles de trabajadores. Entonces, ese cambio en la conciencia lo que va a abrir es la posibilidad de que adentro de cada lugar de trabajo se desarrolle un proceso donde la clase obrera empieza a cuestionar el control capitalista del proceso de la producción. Un hecho muy revolucionario, algo que los marxistas hemos definido como tendencias al control obrero, un hecho muy revolucionario donde la clase trabajadora empieza a poner en discusión qué se produce, cómo se produce, con qué ritmos, con qué niveles. Hay un ejemplo que se da en una fábrica de motores que se llama Perkins, se sigue llamando Perkins, ¿cierto? Los trabajadores estaban en medio de un conflicto salarial, la patronal no quería dar el aumento salarial que los trabajadores exigían, los trabajadores dijeron, bueno, en lugar de salir 100 cajas de cambio, 100 motores van a salir 85. Entonces se mantuvieron fabricando ellos mismos 85, a pesar de que la patronal exigía 100, hasta que se cerró el conflicto. Cuando se cerró el conflicto volvieron a producir normalmente. Es decir, la propia clase trabajadora imponía hasta cierto punto cómo se trabajaba. Eso es un hecho muy revolucionario. O sea, todos los que trabajan en cualquier empresa, en cualquier sector de trabajo, son conscientes de que uno va al lugar de trabajo y tiene que ejecutar lo que la gerencia, lo que los dueños, lo que la patronal dice. Bueno, los trabajadores colectivamente, a partir de la fuerza que habían descubierto, empezaron a ejercer tendencias a lo que podríamos llamar control obrero. Entonces, esa fuerza es la que nació del cordobazo. Entonces, este es un primer aspecto del cordobazo. ¿Cómo? Bueno. Bien. Entonces, hay un primer aspecto que es el aspecto que tiene que ver con el cordobazo. Entonces, una rebelión en las calles que logra derrotar a las fuerzas policiales. Un cambio muy grande en la conciencia de sectores de la propia clase trabajadora. Entonces, en segundo lugar, ¿para qué nos sirve estudiar el cordobazo? O en todo caso, ¿para qué es el punto de partida? Es el punto de partida de estudiar las tres corrientes más importantes que tuvo el sindicalismo combativo de Córdoba en este periodo. Una fue el sindicalismo de liberación, que estuvo encabezado por Agustín Tosco, que como ustedes sabrán estuvo detenido también acá en la cárcel de Rawson durante el periodo en el cual tiene lugar la masacre de Trelew. De hecho, hay una parte en la cual está abordado directamente desde el propio testimonio de Tosco, en el libro está el propio testimonio de Tosco, de cómo fueron las horas posteriores a la masacre, en los momentos en los cuales se iban enterando de cómo había sido la brutalidad asesina que había llevado adelante la dictadura de Lanús. Entonces cuenta, es muy conmovedor, es muy duro y es muy conmovedor porque cuenta el estado de ánimo que había dentro de la cárcel, dentro del penal, y al mismo tiempo relata los intentos de garantizar que la moral no decayera. Entonces, un aspecto, volviendo al hilo de lo que estaba planteando, un aspecto es intentar estudiar el sindicalismo de liberación de Agustín Tosco con sus puntos fuertes y con sus puntos débiles. Nosotros intentamos hacer una lectura crítica, es decir, no una visión
reivindicativa de lo que fueron grandes dirigentes sindicales, enormemente combativos, que si uno los compara con la actualidad, están a años luz directamente. Es decir, la combatividad de un Agustín Tosco era una combatividad enorme comparada con cualquier dirigente que hoy sea combativo. Ahora, al mismo tiempo, nosotros intentamos hacer una crítica a su estrategia política. Entonces, una tradición es la tradición del sindicalismo de liberación de Agustín Tosco. Otra tradición es la del neoclasismo que dirigió René Salamanca, o que encabezó René Salamanca, que era militante del Partido Comunista Revolucionario en lo que fue el ESMATA. El ESMATA es el gremio que en ese momento, igual que ahora, agrupaba las grandes automotrices de la provincia, que eran un sector social muy poderoso. ¿Qué es lo que vamos a ver en este periodo? Esto que yo les decía recién, de tendencias al control obrero, de organización de la propia clase trabajadora, y después un aspecto que es muy importante, que también es un resultado del cordobazo, es que surge una conciencia que permite que los métodos combativos de la clase trabajadora sean aceptados cada vez más por sectores amplios. Para darles un ejemplo muy concreto, en este periodo que estamos estudiando, desde 1969 a 1972, surgen innumerable cantidad de tomas de fábrica. Las tomas de fábrica son tomas de fábrica donde los trabajadores se encierran dentro de la fábrica, llenan con tanques de combustible digamos, lo que es el límite directamente de la fábrica, toman rehenes en muchos casos y desafían a la represión. Y directamente se quedan esperando, ¿cómo se llama?, exigiendo el cumplimiento de sus demandas, que pueden ser salariales, organizativas o de otro tipo, ¿no es cierto? Bueno, esos métodos de lucha son métodos muy radicales, es decir, los trabajadores estuvieron a punto de volar la fábrica en más de una ocasión. No sé si alguno de ustedes conoce Córdoba, pero las fábricas de las que estoy hablando son fábricas que ocupan kilómetros y kilómetros y kilómetros. Es decir, digamos, son territorios inmensos directamente que los trabajadores tomaron para desafiar al poder capitalista. Entonces, en segundo lugar, y volviendo a lo que comentaba recién, en segundo lugar vamos a estudiar el neoclasismo, que es la corriente de René Salamanca, donde ahí también vamos a hacer una reivindicación de los aspectos positivos y una crítica de lo que a nuestro modo de ver son problemas de estrategia que limitaron su potencialidad para incidir en la escena política más general. Y en tercer lugar, el sector, la corriente, por decirlo de alguna forma, que está más estudiada en el libro, es el clasismo. El clasismo surgió en las fábricas de Fiat, que en ese momento eran dos, la fábrica Fiat Concord y la fábrica Fiat Matterford. Los sindicatos eran Sindicato de Trabajadores de Concord, Citran, y Sindicato de Trabajadores de Matterford, Citran. Citran y Citran fueron sindicatos muy combativos desde muchísimos puntos de vista. Fueron, en primer lugar, quienes más desplegaron estos procesos de control obrero que yo recién les comentaba. Es decir, quienes más desafiaron el poder capitalista dentro de la fábrica. Fueron también quienes desarrollaron más fuerte una corriente antiburocrática en el movimiento obrero. Supongo que deberán conocer en general y si no habrán escuchado, hay corrientes que desafían directamente las posiciones burocráticas sindicales porque están alineadas con las empresas, alineadas con los gobiernos y demás. Bueno, las tendencias antiburocráticas que surgieron en el clasismo de Fiat fueron muy profundas, al punto que hicieron sindicatos completamente democráticos, donde no había dirigentes con privilegios y donde todo se decidía en asamblea. Es decir, la asamblea se convirtió en el máximo órgano de resolución de muchísimos problemas, de muchísimos conflictos. Esto es un punto muy importante, como decíamos hace un rato, yo soy militante socialista revolucionario, soy militante del Partido de Trabajadores Socialistas, del PTS, el partido de Nicolás del Caño y de Miriam Bregman, nosotros somos en general, en todas las organizaciones, en sectores sindicales, en el movimiento obrero, somos firmes defensores de la democracia. ¿No se puede sacar esto? Sí, sacar. ¿Qué lo después sacar? Se va a volver a caer, no sé. Hola, ahí está. Bueno, yo lo que decía, entonces, el clasismo. Entonces, el clasismo, ¿qué desafió? Desafió directamente el control de la patronal y desafió también a las dirigencias burocráticas. Yo recién planteé el problema de la conciencia obrera. O sea, el problema de la democracia de base es un problema esencial para que madure la conciencia de la clase trabajadora. ¿Qué quiere decir que madure? Que los sectores más avanzados puedan llegar a conclusiones que les permitan organizarse y pelear. La experiencia de Citran es muy revolucionaria, fue muy revolucionaria desde el punto de vista de que mostró la potencialidad que puede surgir en la clase trabajadora cuando la clase trabajadora empieza a desarrollar
una nueva conciencia. Y esa nueva conciencia está muy ligada a las posibilidades que tenga de discutir, de debatir, de pensar e intercambiar libremente distintos aspectos, distintas ideas. Digo, tengan en cuenta que la inexistencia de democracia al interior de los sindicatos o al interior de organizaciones del movimiento estudiantil muchas veces está ligado a esto, a problemas de burocratismo que intentan impedir que se expresen las ideas más combativas. Entonces, el clasismo es la tercera corriente que estudiamos directamente en el libro. Y el tercer aspecto, repaso, digamos, ¿cierto? Para entender, primer aspecto, las enormes potencialidades revolucionarias del cordobazo. Segundo aspecto, las corrientes que vimos desarrollarse en Córdoba, que fueron el sindicalismo liberación, el clasismo y el neoclasismo. Y un tercer aspecto que tiene que ver con el problema de que la enorme significación que tuvo el proceso de radicalización obrera, popular y juvenil que se vivía en Córdoba. ¿A qué me refiero con esto? A que para la clase dominante, entre 1969 y 1976, derrotar el proceso de movilización que se dio en Córdoba fue un aspecto prioritario. Fue un aspecto prioritario que se hizo por medio del intento de engañar dirigentes, que se hizo por medio de concesiones y que se hizo por el medio de la represión más brutal. Digo, los tres procesos que yo les estoy comentando, clasismo, sindicalismo, liberación y neoclasismo, sufrieron derrotas brutales, derrotas represivas directamente, donde el Estado puso todo su poder al servicio de la clase al servicio de derrotar esos procesos de la lucha de clases. En primer lugar. Y en segundo lugar, la clase dominante, más en general, ensayó intentos más generales, ¿no es cierto?, de derrotar estos procesos. Digo, en Córdoba tiene lugar un golpe policial que ocurre en febrero de 1974 que se llama Navarrazo porque lo encabeza Antonio Navarro, que era el comisario, el jefe de la policía de la provincia. Entonces, en muchos casos se dice que la dictadura en Córdoba empezó 2 años antes con el Navarrazo. Entonces, ¿qué fue el Navarrazo? Fue un golpe policial para destituir al gobierno electo, que era el gobierno peronista, que era un gobierno de izquierda en términos comparativos con otros sectores del propio peronismo, entonces que era un gobierno de izquierda en este aspecto, y al mismo tiempo el objetivo del golpe era empezar a desarticular las organizaciones combativas de la clase trabajadora, al neoclasismo de Salamanca, al sindicalismo liberación de Tosco, es decir, derrotar las fuerzas de la clase trabajadora. Entonces, esto para mí tiene dos cuestiones que es necesario pensar. Uno es que la clase dominante, cuando ve un peligro, se organiza directamente para derrotar a la clase trabajadora. Es decir, hace todo lo posible con medios políticos, con medios militares, con otros medios para intentar impedir que se desarrolle la lucha de clases y la fuerza de la clase trabajadora. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, al mismo tiempo para mí confirma la potencialidad que tiene la fuerza de la clase trabajadora y el movimiento estudiantil. O sea, si nosotros revisamos la historia de los 70, que es lo que el libro intenta. Dale, dame, ¿qué tengo? ¿5 minutos? ¿3 minutos? Nos faltan 8 minutos. Acá hay una pelea por los minutos. El famoso debate del tiempo. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Yo digo para plantear una idea general que en todo caso recorre el libro. Lo que demostraron los 70, tanto en Córdoba como en Argentina, es una enorme potencialidad de lucha del movimiento estudiantil y de la clase trabajadora. Demostraron que los de abajo, es decir, las masas oprimidas, el pueblo pobre, pueden rebelarse, pueden enfrentar gobiernos y pueden derrotarlos. Hay una cuestión que charlábamos un poco con algunos compañeros ayer. Ahora bueno, habrán visto, digamos, ¿no es cierto?, Milei amenaza directamente con represión y demás. Bueno, hay un discurso que en cierta medida lo muestra Milei como todopoderoso, como que nos va a reprimir, como que nos va a pasar por arriba y demás. Y la tradición del pueblo argentino, la tradición del pueblo trabajador argentino, es que enfrentó y derrotó dictaduras que eran muchísimo más poderosas. Digamos, como por ejemplo la dictadura de Onganía, que es la que reprimió el cordobazo. Entonces, la clase trabajadora del movimiento estudiantil dieron derrotas muy grandes a sectores que eran muy duros desde el punto de vista represivo. Entonces yo digo, para mí, y con esto cierro ya, y si en todo caso hay alguna pregunta la respondemos antes de tener que cerrar, digamos, del todo. Para mí, ¿qué es lo que sirve, qué es lo que intenta hacer el libro? Intenta hacer un aporte para pensar la enorme potencialidad de lucha que tiene el pueblo trabajador y que tiene el movimiento estudiantil si se organiza, si toma conciencia, si construye organizaciones democráticas que le permitan que su fuerza se ponga en movimiento, si logra empezar a tener una ideología, un horizonte anticapitalista, socialista, que le permita salir de la idea de que este sistema puede ser mejorado cuando es cada vez más evidente que es
que es un sistema en declive permanente. Entonces, yo creo, digo, que como decía al principio, digo, el libro está hecho desde esa idea, desde la idea de aportar lecciones del pasado para que los nuevos sectores de trabajadores, de jóvenes, de luchadores ambientalistas, de luchadoras y luchadoras del movimiento de mujeres tengan insumos propios para prepararse para las peleas que vienen. Y cada lucha no tenga que empezar de cero, sino que sea parte de una larga tradición que tiene la clase trabajadora y el pueblo pobre. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Eduardo Castilla. Ahora lo invitamos. Vamos a hacer una pregunta. Lo invitamos a recibir un reconocimiento por parte de la Comisión Organizativa. Claro, no es así. Pelea por el tiempo. Y sí.